Bueno, como os decía, vamos a continuar con este segundo encuentro de Periodismo de Misterio, con la mesa sobre redacción periodística de temas de misterio. Nos acompañan David Sentinella, aquí a mi derecha, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad del País Vasco. Ha realizado diferentes másteres sobre radio, televisión, marketing digital y tiene una trayectoria profesional importante en prensa escrita, en radio y televisión. Digamos que ha tocado los diferentes palos. Los tres palos. Y ahora sería lo que aquí entendemos como un periodista que se llama multimedia, ¿no? Preparado para trabajar en cualquier momento y haciendo contenidos para cualquiera de los soportes, ¿no? Empezó en una revista que se llama Enigmas, del hombre y del universo. Después estuvo en un generalista como es Estrella Digital, con Sebastián. Estrella Digital era el que montó Sebastián. Sí, en inicio sí, pero es algo. Sí. Y ha sido guionista para programas en la televisión vasca, en la ETV, en Telecinco. También ha guionizado documentales para América Ibérica. Esta mañana estabais hablando de Más Allá, América Ibérica, ¿no? Porque de alguna forma América Ibérica fue un poco el germen. De hecho, yo algunas de las personas que de este tema conozco, el propio Javier Sierra, Enrique de Vicente, Lorenzo y algunos más, les conocí a algunos de ellos por el acuerdo de colaboración que hicimos entre la universidad y América Ibérica, ¿no? Y era un lugar a donde iban muchos alumnos que querían hacer prácticas y después pues encontraron que este era su camino, su especialidad, ¿no? También has estado en Radio Euskadi, en Más Allá de la Noche, Misterios de Hoy en Radio País Vasco, La Guerra de los Mundos en Radio Voz y La Otra Frontera en Punto Radio. Desde el año 2012 es el presentador del programa que me parece, viendo el guión, es el que más aportaciones nos ha hecho. Esto es como cuando en el fútbol dicen 3 del Atleti, 2 del Barça, 4 del Madrid. Pues aquí la escóbula de la brújula creo que nos aporta en el día de hoy, no sé si son 3 o 4 personas, lo cual está muy bien y es muy de agradecer. En Radio 4G, que es la emisora de radio de Avellán. De Avellán. Y también ha escrito libros, Más Allá de la Vida, Los Inmortales, La Memoria del Tiempo. La primera es del grupo que hoy está sonando mucho, Planeta, que es efectivamente el grupo que ha apostado desde hace ya unos cuantos años, pues bueno, por unos contenidos. La verdad es que es verdad que es la gran locomotora, ¿no? Y además es el que mejor distribución tiene, etcétera. Entonces, bueno. También Memoria del Tiempo, Inmortales, La Memoria del Tiempo es con espejo de tinta. Después también la última es la que os he dicho de Planeta, pero anteriormente hizo esta de La Memoria del Tiempo. Anteriormente El enigma de las momias, que es una novela traducida a varios idiomas y que hizo con ensayo. Es un ensayo con Lorenzo Fernández Bueno, ¿no? Hiciste las caras de la discordia. Y bueno, es una manera de presentaros a un periodista sobre el terreno, en el día a día, que de alguna manera pues bueno, yo lo que quiero es que nos cuente él cómo él ha enfocado, cómo ha visto, cómo se defiende y qué diferencias puede encontrar entre escribir en este sector, en este tipo de cuestiones, a lo que podría ser a lo mejor ser un periodista de otras de agencia, por ejemplo. Es decir, sí. Y luego os presento a Pedrero, ¿vale? Vamos por partes, o sea, cuando quieras. Bueno, primero, buenos días a todos. Estoy medio dormido, he llegado como a las 5 o a las 6 de la mañana de Bilbao. Y os podéis imaginar encima cómo está el tiempo. Desgraciadamente, sí que os apunto que, al menos por mi parte, o yo creo que también por la temática que vamos a tratar, pues la charla o la mesa redonda no va a ser bastante más árida que la anterior, ¿no? Va a ser posiblemente menos divulgativa, pero sí que vamos a entrar más a tajo en lo que es el trabajo de la redacción periodística,
lo que son las redacciones, cuál es la labor de las redacciones y demás, ¿no? Primero, me gustaría empezar con un punto de partida, considero una afirmación categórica. El periodismo de misterio pertenece y debe estar en el ámbito de la cultura, bajo mi punto de vista, y no en el de lo que podían ser las secciones y los apartados de entretenimiento y ocio. Y digo eso porque su contenido transita, digamos, en un territorio que abarca pues los enigmas de ciencia, enigmas históricos, enigmas de la literatura. Y digo enigmas de ciencia que puedo contar pues desde medicina, antropología, arqueología, astronomía, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, a mí no me gusta mucho lo que es la denominación periodismo de misterio, ¿no? Para mí, bueno, en muchos casos mal llamado periodismo de misterio, sobre todo por las connotaciones despectivas e incluso estrambóticas que se le han otorgado, ¿no? Yo creo que no le corresponde, no se corresponde con la realidad, o al menos con el ideal de los temas que engloba, ¿no? Dicho esto, y entrando un poquitín en materia, evidentemente no voy a hablaros de redacción periodística, que para eso ya tenéis muy buenos profesores que os dan esa asignatura a lo largo de la carrera, ni tampoco la importancia de las 5 W, ni nada por el estilo, ¿no? Todos sabéis que el trabajo de la redacción periodística, de las redacciones, es mucho más que todo eso. Es un buen punto de partida, evidentemente, ¿no? Pero no es suficiente. Y si antes no lo era, hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, todavía menos, ¿no? Por eso, lo que sí que me gustaría apuntar son algunas cosas, algún tipo de cuestiones de valor. Una de ellas es el cambio de paradigma que ha supuesto esa relación con Internet. Sobre todo, pues estamos hablando de los últimos 10, 15 años, ¿no? Porque en Internet, bueno, todos lo sabéis, el flujo de la información pues circula en la red de redes. Esa información que circula es de un calibre inconmensurable y las redacciones considero que deben convertirse de una vez por todas en un filtro, en un tamiz de toda esa información, y sobre todo en los temas de misterio todavía con más razón, ¿no? De ese modo yo creo que las redacciones, o para las redacciones, para las revistas, para los programas de radio o de televisión, el producto que se está haciendo no tiene que ser un producto meramente comercial. Debe ser visto, yo creo, como un servicio a la sociedad. Y digo un servicio a la sociedad porque hay que desmitificar, hay que comprobar y verificar datos, hay que exponer realidades y fraudes, todo ello con el fin de dar, cuanto menos, la mejor información posible, o cuanto menos, como digo, la mejor información o más real que esté a nuestra disposición. Por otra parte, creo que, y voy a utilizar el término periodismo de misterio, ¿no?, es imposible entenderlo solo como un negocio. Es decir, es cierto, evidentemente, y todos los que estamos en medios de comunicación sabemos lo que es eso. El mayor problema es luchar para que el medio de comunicación, la revista, el programa de radio, de televisión o lo que sea rentable. Pero sin entusiasmo, sin la ilusión por ofrecer unos nuevos temas, por dar a conocer nuevas historias que posiblemente no tendrían cabida en otros medios de comunicación más generalistas, pues el periodismo de misterio, pues, o las redacciones de misterio no tendrían nada que hacer, ¿no? Luego, de hecho, eso, por ejemplo, ya se hace en otros medios de comunicación, ¿no? Es un punto que es importantísimo, bajo mi punto de vista, que es la especialización. Con la especialización se consiguen, bueno, pues no solo con la formación personal de los periodistas cuando acabéis la carrera, sino también con la colaboración. La colaboración, que para mí es fundamental, una colaboración que cada vez debe ser
más abierta entre periodistas, entre las redacciones y entre lo que es el público, ¿no? Entre lo que son los leyentes y entre los lectores y los oyentes, ¿no? Eso, de hecho, como decía, bueno, pues ya se hace en otros periodismos y el mundo del misterio no debe ser de menos, ¿no? Es cierto que con lo que son los recortes de personal, con cada vez más bajos presupuestos, pues las redacciones supervivientes pues se ven obligadas, cuanto menos, a explotar lo que es la tecnología digital, lo que es Internet y, sobre todo, esa gran capacidad como herramienta de investigación. Eso, evidentemente, no es malo, no hay que obviarlo, ¿no? No hay que subestimar esa importancia. Pero yo creo que en ese mundillo que nos movemos hay que hacerlo de una manera adecuada. Es decir, hay que tener en cuenta siempre que la clave está en la especialización del periodismo, en la especialización del tipo de contenidos que estáis trabajando, ¿no? Bien sea en el periodismo deportivo, en el periodismo económico o, por supuesto, en el periodismo de misterio. Porque, como decía, bueno, pues toda esa información está ahí, en la red. Es información de todo tipo, está al alcance de todo el mundo y todos la tenemos pues en los móviles, en el ordenador, en la tablet, de manera inmediata. Pero también es cierto que toda esa información está vulgarizada, está sesgada, en muchas ocasiones de manera intencionada, está colgada sin criterio, etcétera, ¿no? Y todo esto, bajo mi punto de vista, nos lleva a otro punto, y es el que no cabe duda que ese consumidor final, que ese oyente, que ese lector que consume nuestros productos, ha cambiado enormemente durante la última década o durante las 2 últimas décadas, ¿no? Yo pienso que hoy en día hay que contar las cosas de otra manera, porque no cabe duda de que la existencia y expansión de Internet y la importante crecida de las redes sociales pues han alumbrado un nuevo tipo de periodismo, un periodismo en el que es indispensable, como a mí me gusta decir, escuchar al oyente y leer al lector. Todo eso es importantísimo, atender a las necesidades y a los gustos de nuestros lectores y de nuestros oyentes. Evidentemente no se puede hacer periodismo a espaldas de la sociedad. Es fundamental, como otro punto dentro para luego irlos debatiendo, para mí es fundamental ese respeto a la inteligencia del lector y del oyente, ¿no? Yo creo que desde las mismas redacciones hay que estimular la curiosidad. Hay que estimular la curiosidad y siempre pensar como digo, en el lector y en el oyente. En las redacciones no debemos buscar el pelotazo, la noticia fuerte, el que de repente nos vaya a hacer vender un ejemplar, pues hoy en día 50.000, 100.000 ejemplares, o tener una audiencia masiva y que bueno, pues ese fragmento de audio o de televisión pues se convierta en viral en las redes sociales. Yo creo que nuestro trabajo es el conseguir que los lectores sean fieles y que sean exigentes incluso con nuestro trabajo. Y hay otro punto que no quiero olvidar, y es el periodismo, y bueno, todos vosotros lo sabéis, pero yo creo que es importante resaltarlo. El periodismo es, por definición, la búsqueda de la verdad, contar la verdad. Nuestro trabajo no es vender sensaciones, no es vender ilusiones, no es vender aventuras. Para eso están las novelas, para eso está el cine. Tampoco es vender egos. Yo creo que lo importante es lo que cuentas, no quién lo cuenta. Creo que el autobombo hoy en día es una práctica que habría que eliminar a toda costa de los medios de comunicación. Hay que ser objetivo, no subjetivo. Nuestra labor, como digo, es acercarnos a esa verdad, a esa búsqueda de la verdad, con los pocos o muchos medios que estén a nuestra disposición. Y en ese camino de la búsqueda de la información, de la verdad,
creo que más vale mantener esa información, que sea de un artículo, de un reportaje, etcétera, en el cajón durante un tiempo, para sacarlo a luz cuando realmente tengamos la total seguridad de que la información que vamos a dar es la correcta, no con medias verdades o incluso con intuiciones, ¿no? Por supuesto, y eso en la facultad yo me imagino que os lo repetirán hasta la saciedad, es obligatorio citar las fuentes, citar de dónde se saca la información. Y si es de medios de comunicación, entre comillas, rivales, es decir, de la competencia, todavía con más razón. Porque yo creo que lejos de quitarnos valor, yo creo que lo que da es prestigio. Y termino con un apunte, y es que los profesionales de otros campos, como por ejemplo la medicina, la farmacia, la informática, etcétera, pues nunca dejan de formarse. Entonces, porque bueno, las técnicas, lo que son la tecnología, evidentemente avanza, ¿no? En cambio, en nuestra profesión no se suele practicar lo que es la formación continua, desgraciadamente. Y digo no se suele, es decir, no siempre se hace. Y eso yo creo que es uno de los males que tiene el periodismo de hoy en día, el periodismo en general, ¿no? Yo creo que, y sobre todo en el mundo actual, donde, por ejemplo, temas como marketing digital, todo el tema de redes sociales, etcétera, etcétera, hay que estar absolutamente al día. Y no solo hay que estar y seguir formándose e informarse sobre la actualidad en los nuevos temas, en los nuevos descubrimientos que vayan apareciendo dentro del mundo del misterio, sino en líneas generales hay que hacerlo también en otro tipo de formación paralela. Yo creo que en el periodismo del misterio hay que estar necesariamente en constante evolución. Y yo creo, bueno, lo dejo aquí, si te parece, y luego, bueno, pues con las preguntas vamos desarrollando todos estos puntos de vista. Muchas gracias, David. Creo que lo dejas ahí y ahora vamos a escuchar a ver dónde nos lo deja, Miguel. Miguel Pedrero es escritor y periodista. La verdad es que hay una serie de cosas que coinciden en las personas que se dedican a un periodismo que se caracteriza por buscar esta otra verdad, ¿no? O esta verdad, porque es una verdad que a veces está muy oculta. Para mí es la única. O sea, pues no hay diferentes verdades, hay una. Pues igual que no hay muchos periodismos, sino que hay un periodismo y después cada uno ve. Entonces, bueno, Miguel Pedrero, freelance, reportero, algo que ya cuando preguntas en clase en primero qué queréis ser, pues se ha olvidado, ¿no? Lo de querer ser reportero. Ahora todo el mundo quiere ser famoso, sí, y participar en las tertulias de la tele, ¿no? Ser reportero es muy importante, la verdad. Reportero freelance, ha participado o ha colaborado, colabora con diferentes medios. Aquí está como representante de alguna forma de Año Cero y de La Rosa de los Vientos, que serían, si os dais cuenta, como os decía antes, un poco los equipos fundamentales que configuran nuestra selección. Son Año Cero, Enigmas, La Escóbula, La Rosa de los Vientos, Espacio en Blanco. Espacio en Blanco. Quiero decir que son los equipos de la primera, están ahí, ¿no? Son los que están en la primera parte de la tabla, los más importantes, ¿no? Y eso también creo que es un muy buen trabajo de Guille, que ha conseguido una buena selección, ¿vale? Bueno, como os decía, colabora con Año Cero, además también colabora con La Rosa de los Vientos, ha colaborado con Enigmas. Sí. Más allá de la ciencia. Es decir, al final es cierto que si empezamos a agrupamos los currículums, es una cosa que es curiosa, ¿no? Es decir, todos habéis tocado en todo. Ahora trabajo en Año Cero. Ahora trabajas en Año Cero. También has colaboras con Radio Nacional, sí, has estado en Radio Voz, sí, en Radio España, etcétera. Sí. Bueno, editor de Ediciones Cidonia. Lo digo un poco porque aquí ha salido mucho Planeta, ha salido la Luciérnaga, ¿no? Sí, es del grupo Planeta. Vale. Bueno, creo que también hay que dar paso a editoriales a lo mejor quizá un poco más pequeñas, ¿no? Que también estén haciendo y que están haciendo ahí una labor muy, muy importante.
Tienes 15 minutos. Vale. Incluso me pueden sobrar. Bien. Voy a empezar con una pregunta. ¿Quiénes de los que estáis aquí os gustaría trabajar en una redacción especializada en temas de misterio? Vale, levantad la mano. Sed sinceros, ¿eh? Vale. ¿Y a quiénes de vosotros os gustaría trabajar en una redacción de lo que sea? Es decir, pues contar aquello que ves de forma honrada, ¿no? Es decir, no inventarte las cosas, aportar los datos, contrastar con diferentes fuentes, que la foto no esté manipulada con el Photoshop de turno, etcétera. Esas son las cosas, ¿no? Que la selección de la información tenga el interés que tiene que tener desde el punto de vista de que tu audiencia laboral de una persona pues nos lleva a ocupar diferentes puestos, ¿no? Y uno de los puestos dentro del periodismo pues es trabajar en una redacción, ¿no? ¿Sabéis qué es lo mejor de trabajar en una redacción? Salir de la redacción. Pero no salir a tomaros una copa con vuestros amigos o iros de fiesta, que también, sobre todo después de un maldito cierre, sino salir de la redacción para descubrir mundo. La verdad no está en una redacción. La verdad, yo creo que como podéis estar más cerca de la verdad es siendo reporteros. Es decir, trabajar en una redacción. No busquéis tanto trabajar en una redacción como trabajar para una redacción, que es diferente, ¿no? Yo creo que ser periodista nos da la oportunidad de meternos en 1000 historias, en la vida de un montón de gente, conocer a personas que de otro modo sería absolutamente imposible acceder a ellas. Es decir, el periodismo tiene que ser algo muy vocacional y os lo decía vuestro profesor anteriormente. Ahora parece que todo el mundo quiere salir en la radio, en la televisión, en una tertulia, entrevistar al presidente del gobierno, ¿no? Cuando yo creo que lo verdaderamente interesante, lo verdaderamente fascinante de esta profesión es ser reportero, es descubrir cosas. Y cuando digo descubrir no me refiero a descubrir el Watergate, ¿no? Ni a dar un pelotazo y a sacar una exclusiva sobre un tema de corrupción política. No me refiero a esto. Se puede hacer reporterismo dentro del mundo del periodismo deportivo, del periodismo musical, del periodismo de animales, que os comentaba antes, del periodismo del motor. Es decir, dentro de todos esos periodismos pues se puede hacer reporterismo y se puede hacer periodismo de investigación, que yo creo que es lo más interesante. Y si trabajáis en una redacción, si al final termináis trabajando en una redacción que es muy posible, procurad salir de la redacción. Es decir, porque muchas veces las redacciones se convierten en micromundos, ¿no? Y yo creo que lo interesante es salir. Y hoy en día, cuando entráis en una redacción, a veces parece que entráis en el Ministerio de Fomento, ¿no? Está todo muy limpio, muy diáfano, ¿no? Y yo echo de menos aquellas redacciones de los años 70 o de los años 80 que me cuentan periodistas de raza como Juan Rada, que trabajó en el caso, o Juan José Benítez, que Juan José Benítez siempre dice que él practicaba en la Gaceta del Norte el periodismo de la patada en la puerta. Es decir, en el caso, si alguno habéis leído el caso o habéis leído algún periódico antiguo, a veces hay cosas muy graciosas, ¿no? Como eso de la foto del asesino y el asesino haciendo la primera comunión, ¿no? Y eso era porque el redactor les decía: si no me traéis la foto del asesino, no volváis por la redacción. Entonces ellos tenían que conseguir la foto del tipo que había hecho eso, entrevistar a sus familiares, y se la montaban de 1000 maneras, algunas bastante divertidas y otras incluso bastante desdeñables, ¿no? Pero lo hacían, ¿no? Y ellos se peleaban por salir a la calle y por traer una exclusiva, por traer una entrevista. Y hoy en día la gente se pelea por estar en la redacción, a veces parece que es eso, ¿no? Y yo creo que las cosas en ese sentido han cambiado muchísimo, y vosotros podéis tener un valor añadido si queréis aportar. Si trabajáis en redacción y decís: quiero salir, quiero hacer esto. Mira, os voy a contar una anécdota. Hace algunos años, cuando trabajaba en una emisora de radio, como siempre de noche, porque estos programas, no sé por qué, siempre los ponen por la noche, a altas horas de la madrugada. No lo entiendo, ¿no? Pero es así. Y entonces había una serie de estudiantes que estaban haciendo prácticas, ¿no? Y entonces yo, cuando entraba a la radio de noche, pues me los encontraba muchas veces en las escaleras
repasando apuntes para exámenes, ¿no? Y yo me preguntaba, caramba, ¿tienen la oportunidad de estar en un medio de comunicación, vale, haciendo unas prácticas, ¿no? Y están estudiando los apuntes para el examen? ¿Qué coño importa el examen? Es preferible que suspendas el examen, con perdón, ¿no? Pero es preferible que suspendas el examen y veas cómo trabaja una redacción y te impliques. Y a mí, un alto cargo de la radio me dijo, Miguel, el primero de estos que me diga, oye, quiero salir y quiero hacer tal cosa, le hago un contrato. Es decir, que tenéis que salir, tenéis que descubrir. Y si queréis ser periodistas, lo vais a ser. Es decir, poco importa que no encontréis trabajo al salir de aquí. Yo sé que estáis muy asustados por el tema del mercado laboral, ¿no? Y cómo está la situación, sobre todo en el mundo del periodismo, y cómo está la situación del país en general, ¿no? Ahora todo el mundo dice que hay que formar gobierno, ¿no? Yo creo que estamos mucho mejor sin formar gobierno, porque en cuanto se forme gobierno va a venir un primer recorte de 25.000 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, casi mejor sin gobierno. Pero aparte de todo eso, aparte de la situación que os ha tocado vivir o nos ha tocado vivir, si queréis ser periodistas, lo seréis. Poco importa que al salir de esta facultad no encontréis trabajo y tengáis que acabar trabajando en un bar, ¿no? De camareros. Pero en vuestra mente siempre tiene que estar ser periodistas, porque ese es un trabajo muy vocacional y muy esforzado. Ser periodistas. Y podéis contactar con medios. Podéis enviar trabajos a periódicos digitales, a revistas como Año Cero, que estamos encantados de recibir reportajes de gente que haga reportajes, que haga trabajo de campo, que es lo que escasea. Estamos encantados. Y acabaréis convirtiéndoos en periodistas y acabaréis trabajando de periodistas. Seguro, solo tenéis que quererlo y aportar vuestra propia investigación y vuestra propia experiencia. Os voy a contar brevemente en qué consiste básicamente el trabajo en redacción. Es exagerado, ¿no? El trabajo en redacción tiene también cosas muy positivas, sobre todo el ejercicio de crear, ¿no? Cuando empieza el mes, yo trabajo en un mensual que es Año Cero, ahora mismo soy coordinador de contenidos de Año Cero y, como os digo, siempre que puedo me largo, ¿no? A hacer cosas, y que eso me da un poco de aire y sobre todo no perder el contacto con la realidad, con la calle, ¿no? Y como os decía, un mensual, como una revista semanal o como un periódico, tiene algo muy atractivo, es la posibilidad de crear, ¿no? Cuando termina el mes no hay nada y cuando pasa un mes hay una revista, ¿no? Y ese es un trabajo creativo, ¿no? Luego estar en una redacción tiene otra cosa muy positiva, y es un sueldo a fin de mes, ¿no? Porque yo, que he sido freelance durante muchos años, ¿no? Pues al final uno termina un poco quemado por esa situación, ¿no? Porque, bueno, los pagos llegan cuando llegan, una vida un poco loca, lo echo de menos, lo echo de menos. Y como os decía, ¿cuál es el trabajo, por ejemplo, de un mensual, de Año Cero? Básicamente, no tiene que ir por este orden, pero cronológico, pero más o menos funciona de la siguiente manera y de modo muy rápido. Termina el mes, ¿no? Entonces, lo siguiente que tenemos que pensar es en los contenidos del siguiente número, ¿no? Muchos ya están pensados, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, trabajamos a veces con bastante antelación, muchas veces no podemos trabajar con la suficiente antelación porque somos redacciones muy cortitas, ¿no? Con lo cual hay una enorme carga de trabajo, ¿no? Como os podéis imaginar, ¿no? Lo primero es pensar la portada, ¿no? ¿Tenemos un tema de portada o no lo tenemos? Si no lo tenemos, vamos a pedirlo, ¿no? A veces tenemos una serie de temas que pueden ser portada y nos damos cuenta de que no es lo interesante que pretendíamos, que hay algo de actualidad que puede ser tema de portada, hay algo más interesante que le podemos pedir a alguien, etcétera, etcétera. Lo siguiente es revisar artículos que tenemos preparados para salir o revisar propuestas. Gente que propone artículos, que propone reportajes, ¿no? Y nosotros, en base a esa propuesta escrita de aproximadamente medio folio, le decimos, adelante, hazlo, ¿no? Y luego, cuando llega el artículo, también valoramos o les mandamos o les indicamos que hagan determinados cambios o que se centren más en esto, etcétera, etcétera. Luego hay otra parte muy importante y es la parte creativa, es decir, alguien que trabaja en un medio especializado tiene que saber todo lo que se mueve en ese mundillo especializado o en ese campo de especialización. Da igual que sea el periodismo del misterio o el periodismo musical o el periodismo pop o del corazón, da igual. Tienes que saber todo lo que se mueve, qué periodistas están haciendo qué cosas, ¿no? ¿Qué investigadores están investigando qué cosas, ¿no? ¿Qué escritores están siguiendo qué cosas para su libro, ¿no? Porque así sabrás qué les puedes pedir, ¿no? Y esto también es crear una revista, levantar el teléfono y decir, oye,
sé que estás haciendo esto, o cuéntame qué estás haciendo. Oye, pues me vas a hacer un reportaje de esto, de esto, de esto. Ahí está, yo creo que también una parte fundamental del trabajo de redacción, ¿no? Del redactor jefe, del coordinador de contenidos, es pedir contenidos a gente que sabemos que está haciendo cosas. Y luego viene pues, la parte, digamos, más de trabajo de oficina, que consiste en editar esos textos, en hacer un planillo. El planillo no es las tablas de la ley, pero conviene circunscribirse bastante bien a lo que es un planillo, aunque luego pueda haber cambios para tener una base sobre la que trabajar. Y una vez que esos artículos están editados, se pasan al maquetador o al director de arte, que los maqueta, y a partir de ahí viene la segunda parte, que es la edición sobre la maqueta. Y luego viene la parte más importante, que es la de los titulares, ¿no? Y elegir imagen de portada y cómo montar una portada, ¿no? Que al final es la parte, casi os diría, más importante, ¿no? Porque cuando la gente llega a un kiosco, pues la revista tiene que llamarle la atención. Nosotros en Año Cero nos caracterizamos, aquí veo un Año Cero, ¿puedo? Bueno, fijaros, además, este tema de portada es mío, ¿no? Dios existe, las 20 mejores evidencias, ¿no? Nosotros somos muy agresivos con los titulares, ¿no? Creemos que es muy importante impactar con un titular. Somos muy cuidadosos en los textos, cuidamos mucho los textos, cuidamos mucho los datos, que la información sea fidedigna, pero somos muy agresivos, o si queréis, muy llamativos con los titulares, porque en el fondo tenemos que llamar la atención, tenemos que generar el interés del público, es decir, no podemos ser aburridos, ¿no? Incluso cuando escribimos, ¿no? A veces es más fácil echar un rollo tremendo, vomitar toda una serie de datos, que hacer un artículo interesante. Y no solamente tiene que ser objetivo, y verás, yo no creo mucho en la objetividad, ¿no? Yo creo que cada uno, bueno, somos seres subjetivos y a veces vale la pena tomar partido. Y si sois periodistas y más periodistas especializados, se supone que tenéis elementos de juicio para tomar partido. Yo, en general, tomo partido, siempre dejando la puerta abierta de que me puedo equivocar, ¿no? Pero yo creo que después de tantos años en este campo tengo un punto de vista, por lo tanto no tengo que ocultarlo, porque muchas veces esa pretendida objetividad es una subjetividad oculta, ¿no? Es decir, entonces yo prefiero decir, oye, yo pienso esto y si estoy equivocado, pues estoy equivocado, ¿no? Así es básicamente como trabajamos en la revista. Luego vienen las pruebas, ya termino, ¿eh? Luego vienen las pruebas, luego tenemos que mirar la revista impresa por si hay alguna errata, etcétera, etcétera. Así a grandes rasgos es cómo funciona una revista. Y ya para terminar, fijaros, para mí ayer fue un día terrible porque fue mi cumpleaños y cumplí 40 años. Y uno cuando llega a una edad redonda, yo creo que a los 30, a los 40, ¿no? Sobre todo yo creo que a los 40, ¿no? Echa un poco la vista atrás, ¿no? Entonces, ayer por la noche yo estaba en mi casa pensando, ¿qué he hecho con mi vida? ¿No? Que yo creo que esto es, que todos nos lo preguntamos alguna vez, ¿no? ¿De qué me arrepiento y de qué no me arrepiento de las cosas que he hecho, ¿no? También la vida profesional, ¿no? Y llegué a una conclusión, y es que no me he arrepentido de nada de lo que he hecho, aunque fuera un auténtico desastre, de proyectos estúpidos que he presentado, de presentarme delante de un productor de no sé dónde para proponerle no sé qué historia y que no me haga ni puñetero caso. Es decir, de eso no me arrepiento absolutamente de nada, porque el trabajo siempre tiene premio, ¿eh? Y si os lo proponéis, es igual que no os hagan caso, es igual, siempre vais a sacar algo. A lo mejor no vais a conseguir eso que pretendéis, pero a lo mejor allí, me ha pasado, conocéis a una persona, alguien que va a presentar también un proyecto, y entre los dos, pues hacéis un proyecto de otra historia, o bien conocéis a una persona que os presenta a unos amigos, y dentro de esos amigos, pues hay una chica maravillosa de la que te enamoras, ¿no? Es decir, que siempre, de una forma u otra, el trabajo tiene premio. Por lo tanto, no me he arrepentido de lo que he hecho, pero ¿sabéis de qué me he arrepentido? De lo que no he hecho. Todo aquello que he pensado en hacer y que no lo he hecho por miedo al fracaso, por vergüenza, por el qué dirán, por miedo al que me digan que no. De todo eso me he arrepentido muchísimo. Ayer pensándolo digo, si lo hubiera hecho, ¿por qué no lo he hecho? Por lo tanto, mi consejo, no soy quien para dar consejos, pero mi consejo, es decir, proponed cosas. Hacedlo, es decir, aunque no os hagan caso, aunque el proyecto veáis que quizás no tenga viabilidad económica, no lo sé, es decir, pero atreveros, hacerlo, presentaros, echarle morro, siempre haced, entre hacer y no hacer, elegir siempre hacer. Hombre, a no ser que pretendáis suicidaros, entonces no hacer. Ya está. Muchas gracias.
Miguel, muchas gracias, David. Bueno, quiero deciros una cosa. Una, que este es un acto en el que estamos refiriéndonos a periodistas, pero quiero agradecer la nutrida presencia de alumnos de Derecho, que, bueno, todos sabemos que son alumnos muy participativos y que no sé si he visto por ahí antes una mano que alguien quería ser ya periodista, especializado en algo o no lo sé, ¿no? Bueno, pero todo puede ocurrir, ¿eh? Todo puede ocurrir. Si seguís viniendo a esta facultad, acabaréis teniendo un puntito de interés. Y también quería decir otra cosa. Respecto a lo que comentaba Miguel, yo creo que el hecho de venir a la universidad es para hacer muchas cosas. De verdad que lo de menos al final son los exámenes, ¿vale? De verdad que lo de menos... Hay un examen importante en vuestra vida, en nuestra vida, se supone que es la selectividad. Después pasamos, yo no siempre lo digo esto, ¿no? Pasamos de los campeonatos de nacionales, de los campeonatos de España, pasamos a las Olimpiadas, ¿no? Que es cuando llegas a la universidad. Y los mundiales ya es cuando te enfrentas al mundo profesional, esos ya los mundiales, ¿no? Ahora, como está ya el amateurismo y lo profesional, parece que las Olimpiadas son diferentes, pero son marcas diferentes. En la universidad, yo creo que lo importante no son los exámenes. Yo creo que todos sois capaces de superar los exámenes. Pero fijaros, os voy a dar un detalle. Yo he conocido, porque ha sido alumno mío, Javier Sierra. Ha sido alumno mío Cuevas, que ha estado aquí esta mañana, aunque le veáis así muy mayor y tal, pero ha sido alumno mío. No, perdón. Cuesta. Y ha sido alumno mío Cuevas, ¿vale? Fijaros, es posible que del que más me acuerdo es de Cuevas. Y a Cuevas me ha recordado el antes que le suspendí y le suspendí en septiembre también. O sea, y no pasa nada. Y no pasa nada porque al final el trato que mantienes con las personas, aquellas... y fijaros otra cosa más. De todos los alumnos que pueden pasar, o de todos los alumnos que han podido pasar, al final de cada promoción te quedas con muy pocos. Aquí estamos hablando de grupos de 80, de 100. Te quedas con muy pocos. ¿Y con cuáles son con los que te quedas? Con los que han trabajado. Por eso antes os decía, para mí es un lujo trabajar con Guiller. Porque es un alumno que ya está haciendo cosas. Y como él, pues seguramente, incluso tú también has sido alumna mía, Inés. Es decir, no es lo importante la nota que vas a sacar. Lo importante es lo que haces, como decías tú. Hechos son amores. Y hay que hacer cosas, eso está más claro que el agua. No importan los resultados, las notas. Al final las notas no son tan importantes, a no ser que queréis dedicaros a la investigación y tengáis que tener una nota de estas para pedir una ayuda, una beca al ministerio y tenéis que ir a por el 9,5, ¿no? Pero bueno, esto no creo que sea el caso. Entonces quería dejar eso claro porque hay que hacer cosas, ¿vale? Hay que hacer cosas, es fundamental hacer cosas. Y al final, en mi caso, yo me quedo con las personas que hacen cosas, no con las que han sacado muy buenas notas. No me acuerdo de ninguno. Es triste, pero es así. No me acuerdo de ninguno. Y de verdad que los que estudiéis y saquéis buenas notas, seguir haciéndolo, ¿vale? Claro. Pero sí. No digo que no estudiéis. Pero yo me quedo siempre y me acuerdo de las personas que han hecho cosas, no de las personas que han sacado unas notas estupendas, porque de verdad que al final no te acuerdas de esas personas. Bien, dicho esto, preguntas. Cuevas, dale el micrófono, Guille. No, con micrófono. Bueno, pues lo que comentabas me parece... Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. De hecho, yo siempre he seguido, cuando estudiaba esa filosofía y tenía grandes debates con mis compañeros, los empollones, yo era el que pillaba los apuntes de los empollones, ¿no? Pero bueno, precisamente porque yo consideraba que lo importante, evidentemente, ya que estás haciendo la carrera, es aprobarla. Las notas es lo de menos. Al final lo que realmente te van a mirar es el currículum. Pero hay que matizar eso también, Fernando, hay que aprobar. Sí. Quiero decir, es cierto que no es importante a lo mejor sacar un 9 o un 7, estoy de acuerdo contigo. Luego, esto que estamos contando ahora, olvidarlo después, hay que sacar buenas notas y tal, no sea que luego baje la media. No, pero en serio, es importante efectivamente hacer cosas, pero también hay que aprobar, porque esta carrera, si tienes una suspensa, no la tienes. O sea, quiero decir, también hay que matizar eso, ¿no? Claro. Pero dicho esto, sí es cierto que yo considero que la persona que entra aquí posiblemente ya tenga cierto bagaje previo, o no. Yo empecé a hacer radio con 15 años, pero bueno, independientemente de eso, lo importante es empezar a hacer prácticas y todo tipo de historias fuera de la facultad desde el primero de carrera. Es que, de hecho, yo no concibo lo contrario si realmente te metes en esto para ser periodista. O sea, que es una cosa que yo creo que está bien el hecho de que lo subrayes, porque... Y me gusta mucho ver a un profesor diciendo que las notas no son importantes. Esto es un hito curioso. Yo no lo había visto antes, tengo que decirlo, pero... A ver, cada uno se marca su nota. Es decir, está claro que todos tienes que estar por encima del 5, ¿vale?
pero que digo que luego cada uno puede aspirar a un 7, a un 9, tienes capacidades. Oye, lo ideal es estudiar, sacar buenas notas y encima hacer muchas cosas, genial, ¿vale? Pero que a veces el tema de ir a por un 9 significa que solo son personas que acaban estudiando y haciendo el examen. Y repito, esta no es una facultad en la que el perfil de ese futuro profesional se adecue solo a esa persona. Yo no lo denominaría de forma peyorativa, como tú lo acabas de decir, el empollón, ¿vale? Yo digo, una persona responsable con su trabajo, ¿no? Un responsable con su trabajo, que en este caso es estudiar, pero que además tienes que hacer más cosas. Es como lo que decía Miguel, el señor que no encuentra un trabajo, pero para ganarse la vida está de camarero. Si tú tienes vocación de periodista, yo te digo que mientras estás trabajando de camarero estás pensando en historias. Totalmente de acuerdo. Y estás intentando buscar cómo colaborar y hacer cosas. Y ahora, eso que os decía de hacer, ahora es el momento para montarte muchas cosas. Hay muchas formas, muchas herramientas para hacer y para estar ahí. Y a eso me refería, hacer para estar ahí. De hecho, porque es que si no, hoy por hoy en el currículum nadie te va a decir quiero al mejor de la clase. No es así. No, porque de hecho ni siquiera se refleja la nota. Pero repito, que eso a los de derecho nada, ¿eh? Vosotros ahí a estudiar, ¿no? Que a vosotros sí os... Bueno, más preguntas, por favor, venga, más preguntas. Antes de pasarlo, yo quería hacerte una pregunta, Miguel. Hablas de las portadas de Año Cero. Yo quería preguntarte una cosa. ¿Dónde está la línea entre lo llamativo y lo sensacionalista? No estoy acusando, ¿eh? Igual algunas sí lo fui. Porque han sido muchísimas, pero... porque es complicado, porque hay veces que se puede resbalar. Vamos a ver, no... Es que dices, entre llamativo y sensacionalismo. A ver, ¿cuál es la diferencia entre algo sensacional o algo llamativo? Yo casi prefiero lo sensacional, ¿no? Estamos hablando de titulares, ¿no? Pero es que lo vemos en los titulares de los periódicos, ¿no? O de periódicos serios, de periódicos económicos, ¿no? Y a veces de forma muy torticera, es decir, algo que no hacemos por ejemplo, en Año Cero, ¿no? Es decir, es habitual en los periódicos que el reportero, el redactor haga bien su trabajo y monte pues una noticia contando un hecho, contando una circunstancia, ¿no? Y luego vienen los intereses políticos, ¿no? Y hay alguien que cambia ese titular. Y esto es habitual en grandes medios de comunicación, en grandes periódicos, que tú lees el titular y dices, ostras, ¿no? Lees la noticia y dices, si está diciendo casi todo lo contrario, ¿no? Es un titular torticero que llama engaño. ¿Por qué? Porque saben que la mayoría de la gente lo que lee los titulares y es con lo que se queda, ¿no? Entonces, sabiendo que eso es así, ¿no? Sabiendo que eso es así, en Año Cero no hacemos eso, es decir, no engañamos en ningún titular, pero queremos que los titulares sean llamativos, ¿no? Y esto no es malo, ¿no? Ni tiene ninguna carga negativa, ¿no? Y yo creo que esto, fíjate, yo creo que en eso están mucho más vivos en la televisión, ¿no? En la televisión, que es un medio en el que la audiencia se conoce prácticamente al segundo, ¿no? Al día siguiente tienen todos los índices de audiencia, todos los picos, es una auténtica locura, ¿no? Y entonces trabajan mucho con el cebo, ¿no? Cosas que van a salir, cebando, ofreciendo titulares, pequeñas entradas que presentan los temas que van a salir a lo largo del programa, y yo creo que eso es muy importante, incluso trasladarlo al mundo web, al mundo radio, que no se hace mucho, ¿no? O incluso al mundo las promos. Del papel, sí, es decir, pues caray, vender entre comillas tu producto, es decir, llamar la atención, para que a alguien le llame la atención ese titular y decida, pues, oye, leerse por lo menos la entradilla, que la entradilla le llame la atención y leerse el artículo, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo, el trabajo de poner titulares, de titular, yo creo que es absolutamente, fundamental, ¿no? Y eso en Año Cero siempre, también gracias a Enrique de Vicente, ¿no? Con el que trabajé muchos años, y que él es un loco de los titulares también, ¿no? Le daba muchas vueltas a los titulares, y yo creo que eso nos lo hemos quedado todos, ¿no? Darle muchas vueltas a los titulares. A veces crees que tienes un titular fantástico, ¿no? Y llega un compañero y te lo tira abajo, ¿no? Y dice, no, así, y dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo muy creativo y muy necesario. ¿Más preguntas? Sí, Pedro. Sí, no, también para Miguel, y en esta misma línea, que el llamar la atención en el ámbito que estáis de las revistas, tenéis dos códigos, codificación verbal y codificación visual.
De alguna manera, lo insólito no hay que buscarlo quizá por la codificación verbal, ¿no? Tenéis la codificación visual y lo que ha hecho funcionar muchas de las grandes revistas es el caso de George Lois con Esquire en la historia de las revistas americanas, era coger unas imágenes insólitas donde además es mucho más fácil trabajar y mantener la objetividad en la codificación verbal, en los titulares que se utilizan. En ese sentido, aquí veo que no está tan equilibrado el planteamiento en ese sentido y a veces se tira un poco de especulación verbal. Quizá con lo que tú decías, que puede haber antítesis entre el reclamador de portada y lo que es el desarrollo interior. No hablo de antítesis. Fíjate, este titular, ¿no? Este titular que tengo aquí. Dios existe, las 20 mejores evidencias, ¿no? Es un titular, yo creo que muy agresivo, ¿no? En realidad es un artículo científico, ¿no?, en el que se plantean aquellas evidencias científicas que apuntarían a la existencia de algún tipo de inteligencia cósmica, ¿no? Orden cósmico, orden universal, que algunas filosofías denominan Dios, para algunas personas ni siquiera se puede denominar Dios, sino, como digo, algún tipo de inteligencia universal, algún tipo de orden, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchísimo de donde tirar, y científicos de primera línea, de primera categoría, ¿no? O incluso callejones sin salida, callejones sin salida o enigmas sin respuesta, ¿no? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es la primera causa? ¿No? Y ahí se genera todo un debate filosófico y los científicos toman diferentes posturas, ¿no? Unos directamente matan a Dios y dicen que todo esto surge de la nada, pero es un concepto más metafísico y más filosófico que tampoco tiene ya que ver con la ciencia, trasciende la ciencia, y otros hablan de algún tipo de inteligencia universal o de una inteligencia de un universo paralelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto es este artículo. Se podrían poner muchísimos titulares, ¿no? Si esto fuera un trabajo académico, pues este no sería el titular, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero, bueno, se podrían poner muchos titulares, pero yo creo que este marca perfectamente y todo el mundo entiende de qué va. Y en el fondo trabajamos para el público en general. Trabajamos para alguien que sepa mucho de física cuántica o tal, sino que a veces el trabajo de un periodista también es trasladar, a veces de forma muy sencilla o muy divulgativa, conceptos o cuestiones que son más complicadas. Aquí siempre corremos el riesgo de caer en la superficialidad, ¿no? Pero en el fondo somos divulgadores, somos periodistas, no trabajamos para un departamento de física de una universidad o para gente muy interesada en el campo de la física cuántica, sino trabajamos para la gente en general. Yo siempre escribo pensando en que ese artículo lo pueda leer mi madre, le pueda interesar y le pueda gustar. Siempre escribo pensando en mi madre, ¿no? Porque es para el público para el que trabajo. Muy bien. David, estoy muy callado. ¿Cómo se titula en un programa de radio para provocar o para tener intentar buscar estas mismas respuestas, ¿no? Hombre, no hay mucha diferencia, salvo que evidentemente no tienes esa parte visual, pero sí que puedes contar con otro tipo de elementos. O sea, ahí estás, a diferencia, no tienes el contenido visual, pero sí que tienes el contenido auditivo, evidentemente. Tienes músicas, tienes entonaciones, hay otra forma, por decirlo de una manera, de vender el producto, de crear esa sensación, ¿no? Y ahí no se ha estado hablando, y yo creo que cuando Guillermo ha hecho la pregunta, iba más dirigido no tanto hacia crear sensación, sino hacia lo que podían ser un titular más amarillista, me imagino, ¿no? La diferencia entre una cosa y la otra. Sí que creamos con titulares, con las promos, tanto en televisión como en radio, se crea esa sensación, ¿no? Esa sensación, y lo que antes yo decía, esa sensación que te lleva a la curiosidad del lector, del oyente. Yo creo que esa es la vía. Hay los elementos, hay igual de la misma manera que puedes titular una revista, la portada de la revista, puedes hacerlo igualmente en un programa de radio, con otro tipo de apoyos, en lugar de los visuales, los auditivos. Pero yo creo que el funcionamiento es ese, ¿no? Y la barrera, yo creo, más que está en crear sensaciones en cuanto a titulares, está en no caer en el amarillismo. Fíjate, se me ocurren varias cosas, ¿no? Pero voy a intentar
a intentar concretar. A veces tenemos un tema magnífico de portada que, sin embargo, es muy difícil de titular en portada. Es decir, es un tema muy bueno, es un tema fantástico, pero que es muy difícil titular, ¿no? Hacer un buen titular, hacer un titular llamativo con ese tema. Y a veces no va en portada por eso, ¿no? A pesar de que es buen tema, es muy difícil hacer un titular en portada que llame la atención, que sea llamativo, que sea concreto, ¿no? Yo creo que es tan importante el contenido, es decir, que el tema sea bueno no, muy bueno, ¿no? Y por eso siempre trabajamos en Año Cero, nos sostenemos sobre dos patas. Por un lado, los reportajes, los trabajos de investigación y de campo. Y por otro lado, los ensayos o los análisis en profundidad de un tema, ¿no? Son las dos patas sobre las que nos sostenemos. Trabajo de campo, que eso no está en Internet, ¿no? Es decir, es un trabajo propio que realiza alguien, una investigación, un reportaje. Y por otro lado, pues sí que hay artículos de ensayo, de análisis de un tema concreto, pero con profundidad, con mucha información, con mucho contenido. Pero además de tener eso, de tener el contenido, es importante el continente. Es muy importante cómo se presenta. La maquetación es básica. Aquí nos estamos pasando por alto lo que son los directores de arte y los maquetadores, ¿no? Que son elementos fundamentales en una publicación, ¿no? Bueno, tanto en papel como en medios digitales, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Es decir, y ahí viene el trabajo del director de arte y del maquetador, ¿no? Saber, bueno, cómo ese trabajo que está ahí, ese texto y esas fotografías, cómo maquetarlas, cómo presentarlas de un modo atractivo, buscando una buena imagen de portada, algunas imágenes de recurso que llamen la atención, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo para la portada, ¿no? Es cierto, a veces, o muchas veces, es más importante, yo casi te diría que en la mayoría de las ocasiones es casi más importante la imagen que el titular. Pero si la imagen de portada y el titular se complementan, eso ya es la bomba. A mí me gustaría apuntar una cosilla de lo que se ha estado diciendo, y es cierto, evidentemente, que y ambos hemos trabajado en redacciones, pero cuando sales, evidentemente, cuando haces esa parte de investigación, de campo, de reporterismo, evidentemente es mucho más alegre, te sacia mucho más el alma, el espíritu, evidentemente, que el trabajo monótono que puede ser una redacción. Pero yo recuerdo que estando también, bueno, cuando estaba redactor jefe en Enigmas, aparte de ese trabajo de corrección y tal, y era un trabajo, tú sabes, importantísimo, y es la verificación de datos. Y la realidad está en la calle, es decir, el reportero te puede traer una información, pero desde la misma redacción tú tienes que cotejar esos datos, tienes que cotejar nombres, tienes que cotejar, o sea, que yo recuerdo cuando estábamos con no solo la revista Enigmas, sino con el Enigmas Express, el periódico, yo recuerdo que de repente colaboradores, reporteros y tal, nos enviaban noticias, y yo recuerdo de alguna que además lo comentamos con Lorenzo, porque si se nos cuela es que se nos caen los palos del sombrajo, ¿no? Un objeto volante no identificado se ha posado en un campo de cultivo y ha dejado una huella circular de 15 por 20. Y claro, dices, a ver, si es circular, por ejemplo, no es un detalle tonto, ¿no? Pero si es eso se te pasa, Dios, tierra, trágame, ¿no? Claro, entonces, hay mucha parte de también ese trabajo árido. Yo me estoy yendo también un poquitín a esa parte que Guillermo aludía, no tanto a la parte de reporterismo, sino a lo que era un poquitín más el tema de la charla, ¿no? De redacción periodística, ¿no? Entonces, esa parte yo la considero fundamental. Es muy pesada, pero es fundamental. Es fundamental. Es lo que hay. Por ejemplo, una cuestión tan básica como comprobar fechas, ¿no? Cronologías o incluso nombres. ¿No? Nombres, ¿no? Que a veces nombres en inglés o nombres en sánscrito, ¿no? Y que tienes que comprobar que eso está bien escrito. Y si pertenecen a una universidad o a otra, etcétera, etcétera. Claro, es decir, comprobar todo eso, que es un trabajo muy pesado, a veces aburrido, pero que es básico. Y eso, en Año Cero, desde que yo entré en la redacción, eso se llevaba a rajatabla. Es decir, la comprobación de los datos, la comprobación de los nombres, es decir, que todo esté
absolutamente correcto, ¿no? Y los textos se editan y se reeditan, y luego cada uno nos leemos los textos del otro y le marcamos los errores. E incluso no solamente leemos los textos del otro, sino que volvemos a comprobar los datos, las fechas, los nombres, etcétera, etcétera, por si se escapa algo, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo, y tiene razón David, pesado, pero fundamental en una redacción, y que yo, bueno, aunque no es lo que más me motiva del mundo, pero es algo que he aprendido a valorar, ¿no? Porque yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Y cuando terminas con un tema y has tenido que hacer una serie de cambios, en el fondo es un trabajo que no brilla, porque en el fondo tu nombre no va a salir por ningún sitio, ¿no? No brilla, pero es un trabajo fundamental, ¿no? Y cuando termina algo así, pues, oye, también se siente orgulloso, ¿no? Aunque no es lo mismo que cuando traes un reportaje maravilloso con un montón de testimonios, ¿no? La emoción es otra, pero yo creo que también es para sentirse orgulloso cuando alguien hace un trabajo de redacción de ese modo. ¿Hay alguna pregunta más en la sala? Tenemos tiempo para una pregunta más. Mientras tanto, deciros que en el fondo el periodismo es eso, sentir la curiosidad, ser creador de lo que sea y tener capacidad para contarlo luego de forma verídica, es decir, la veracidad, y pasa por ser riguroso, por contrastar esa información. Pero bueno, esto es de manual, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Pues, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Ay, hombre. Bueno, pues entonces deciros... Una. Sí. Bueno, pues mientras le llega el micrófono, deciros que a las 3:30, con la sesión Información Especializada en Enigmas de la Ciencia, que contará con la moderación de Abel González y que va a tener como personas invitadas Manuel Carballal y Manuel Berrocal, seamos puntuales para ver si somos capaces de la sesión vespertina pues llevarla como la estamos llevando bastante bien de tiempo, y yo creo que además a mí se me está pasando muy deprisa. Esto es cuando hay un partido de fútbol, siempre pongo ejemplos de fútbol o de deporte, cuando hay un partido de fútbol que va la cosa bien, pues se te hace más corto. Bueno, pues muy bien, estupendo. La pregunta, venga, lanza. Yo quería preguntaros si hay que ser objetivo para ser periodista, porque Miguel ha comentado que él opina que no, y David ha comentado que sí hay que ser, o sea, que la información tiene que ser objetivas. Entonces quería saber un poco vuestra opinión sobre... Pero vamos a ver, te cuento yo como profe, ¿vale? Porque aquí tenemos esa discusión de hace ya bastantes años, claro, ¿no? Somos conscientes de que la objetividad no existe. Lo que pasa es que, bueno, para el mundo de los mortales hay que decirles que hay que ser objetivo, porque lo que les parece que es lo más fácil, cuando tú quieres decir que eres imparcial o que hay una tendencia a la objetividad o hay una tendencia a decir las cosas, cada uno tiene su prisma, eso está claro, ¿no? Y es verdad que es diferente trabajar en una agencia donde la objetividad o donde la subjetividad viene desde la selección del acontecimiento a la interpretación que se hace en un medio, por ejemplo, escrito, en un medio audiovisual, en donde tú estás titulando de una u otra manera el mismo hecho, ¿de acuerdo? Es decir, ¿pero por qué? Porque somos diferentes, cada uno vemos las cosas de una manera diferente. Yo no te digo que en colores, ¿no? Pero sí que es verdad que las vemos de forma diferente. Entonces, ¿la objetividad existe? Bueno, es una forma de decir que hay que intentar contar aquello que ves de forma honrada, ¿no? Es decir, no inventarte las cosas, aportar los datos, contrastar con diferentes fuentes, que la foto no esté manipulada con el Photoshop de turno, etcétera. Esas son las cosas, ¿no? Que la selección de la información tenga el interés que tiene que tener desde el punto de vista de que tu audiencia, depende para quién estés trabajando, pues eso le va a interesar más que si coges y te dedicas a hablar de otras cosas, ¿no? Bien, pero hay una tendencia, debe existir, ¿no? Pero para el común de los mortales yo siempre digo lo mismo, ¿no? A mi madre, si le digo que somos objetivos, me entiende. Si le empiezo a contar un rollo diferente, la verdad es que sé que tú a qué te dedicas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya hace años que en los manuales se desapareció el hecho de que el periodista debe ser objetivo, ¿vale? Pero bueno, hay que intentar, Si me permites un apunto. Cuando yo he estado diciendo hay que ser objetivo y no subjetivo, me estaba refiriendo, como estaba apuntando, es decir, la información la dan las personas. Cada persona tenemos un punto de vista, tenemos una opinión, tenemos una forma de pensar, y en ello, evidentemente, incluimos una parte de subjetividad. Pero cuando estamos hablando de periodismo de misterio, no podemos exponer, a lo que me estaba refiriendo es que no podemos exponer una información o no podemos basar un artículo o un reportaje en elucubraciones, en intuiciones, etcétera, etcétera. Hay que basarse,
cuanto mínimo, independientemente de las entrevistas personales, de la persona en un caso de avistamiento, de un tipo de fenomenología, o etcétera, etcétera, tienes que basarte en datos. Y sobre todo porque estamos hablando, y como yo he dicho al principio y vuelvo, yo me imagino ya para cerrarlo, el periodismo del misterio no es solo hablar de ovnis, no es solo hablar de casos de parapsicología, no. Estamos hablando de enigmas de ciencia, enigmas de historia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te encuentras con casos que han sido cientos de veces portadas en las revistas, cuestiones que pertenecen al ámbito de la arqueología, de la egiptología, etcétera, etcétera, tienes que basarte en datos objetivos y tienes que ser objetivo. Como gota final, lo que está sucediendo, por ejemplo, y yo creo que todos habéis leído algo al respecto, sobre la tumba de Tutankamón y esas supuestas cámaras que están allí, etcétera, etcétera. Bueno, las noticias, antes de ni tan solo que se hiciera un escáner, a bombo y platillo, se estaba dando ya la realidad de que allí habían unas cámaras y de que en su interior incluso había restos orgánicos. Pues vale, pero chicos, si todavía no se han realizado, ¿me entiendes? O sea, no deja de ser una elucubración. Y bajo mi punto de vista, en el periodismo del misterio, ya que además tenemos todas esas lacras que nos colocan, bueno, pues otro tipo de periodismos o incluso escépticos, que para mí no son escépticos, son negacionistas. Nosotros, yo estoy convencido de que también hablo por Miguel, nos consideramos escépticos. Ya que nos han colocado, desgraciadamente, todas esas cargas, como para que encima cuando nosotros expongamos un artículo o hablemos en radio o en televisión de un tema, lo hagamos con objetividad, con datos, no con intuiciones o con elucubraciones. Brevemente, yo creo que la clave la ha dado vuestro profesor. Hay que ser honrado, hay que ser honesto, ¿no? al ofrecer una información. Pero yo, por ejemplo, si me caracterizo por algo, en general, tomo partido. Es decir, yo cuando investigo un caso de encuentro cercano con ovnis, por ejemplo, yo en muchas ocasiones tomo partido. Es decir, opino, pues no hay por dónde cogerlo, opino, creo que es real, aquí ha pasado algo, ¿no? Y del mismo modo ante fenómenos más generales, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, sí pienso que existe algún tipo de existencia después de esta vida, ¿no? Y no por una cuestión de fe, ¿no? Sino después de haber entrevistado a científicos, de haber escuchado muchos casos de experiencias cercanas a la muerte, de contactos con familiares fallecidos, es decir, por toda una serie de cuestiones yo tomo partido, pero siempre mostrando o resaltando que nos movemos en terrenos muy complicados y que puedo estar equivocado, ¿no? Pero prefiero decir, este es mi punto de vista, si vosotros tenéis otro punto de vista en base a los hechos y los hechos son sagrados, esto es lo que ha ocurrido, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero a mí me gusta tomar partido y yo creo que eso es una forma también de retratarte, ¿no? Decir, oye, yo pienso esto y si estoy equivocado no pasa nada. Y si usted que está leyendo, otra persona, otro periodista, piensa otra cosa, pues bienvenida sea. Pues muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a todos vosotros. Nos vemos a las 3:30.